Y buenos días, hermanos, qué gusto verles. Un domingo más. Fíjense que esta alabanza, si usted medita, se da cuenta que es verdad, venimos con manos vacías. Pero la gran ventaja es que Dios nos la llena. A través de todo lo que nos capacita para que nosotros podamos ser funcionales y darle al Señor todo lo que necesita. Vamos a empezar esta semana con esta nueva serie, Descubriendo tu don para bendecir a otros. ¿Cuántos de ustedes conocen su don? No a don Sotero, no a don... No, su don. No. ¿Cuántos de ustedes realmente conocen lo que dice la Biblia acerca de cuál es su don para servir al Señor? Fíjense que en muchas ocasiones nos quedamos ahí y no entendemos lo que Dios hizo. Precisamente nos vació de qué, de nuestro pecado, y nos capacita. Vamos a ver en la Biblia lo que dice, que lleva cautiva nuestra cautividad y dio dones a los hombres para que fuéramos ahora a las personas funcionales en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el transcurrir de mi caminar cristiano, que han sido ya 30 años, yo sé que me veo más grandecito, pero son 30 años en el Señor, por lo menos he identificado 5 de mis dones. 1, pastor y maestro. Otro es evangelismo, no me cuesta evangelizar, la verdad me apasiona. Otro es consejero. Otro es discernimiento en esa parte. Hay ocasiones que veo algo y digo, no, hay algo que no me... Y Dios me ha dado discernimiento en esa parte. Y la otra es liberalidad, no libertinaje. Liberalidad precisamente no te cuesta dar, porque Dios pone eso. Pero todo esto uno tiene que entender lo que es para alabanza de la gloria de Dios, para hacer crecer a la iglesia. Si yo me quedara, no, esos son mis dones. Acuérdense que la parábola del talento que hizo aquel no lo puso en práctica. Y fue capacitado con uno. Dijo, Señor, conocía que eras hombre fuerte, que hacía lo... Bueno, y si conoces eso, ¿por qué no lo pones a trabajar, no? Pero déjeme leerlo, esto que se llama dones espirituales. Una mañana de intensa nevada y frío, un candidato misionero llamó a las 5 de la mañana a la puerta de la casa del misionero que le iba a entrevistar. Le pasaron a la oficina y allí permaneció esperando. Después de la hora de la cita establecida, durante 3 horas para la entrevista, a las 8 de la mañana apareció un misionero ya jubilado y empezó el examen. La primera pregunta, ¿conoce usted la ortografía de las palabras comunes? Muy sorprendido por la pregunta, respondió, sí señor, la conozco. Bueno, dígame pues cómo se escribe. Ahí hay un hombre que dice ay. El aspirante a misionero respondió correctamente. Muy bien, continuó el que lo examinaba. ¿Sabe usted sumar? Sí, señor. Dígame cuántos 2 por 2. 4 le dijo. Respondió el candidato. Correcto. Dijo el veterano misionero. Creo que usted ha pasado el examen. Mañana le informaré al comité el nombramiento. En la reunión del comité, el misionero que había hecho el examen informó, creo que tiene todas las calificaciones para servir como misionero. Primero, le probé en la autonegación, haciéndolo llegar a mi casa a las 5 de la mañana y recibirlo a las 8, fíjense. Dice, segundo, le probé en su puntualidad y él llegó exactamente a la hora. Tercero, le examiné en cuanto a paciencia y pues le hice esperar en mi oficina por 3 horas y no se esperó. Cuarto, le probé en su genio y temperamento y no mostró enojo ni irritación. Y le examiné en cuanto a la humildad, haciéndole preguntas que un niño podría esperar, responder y no mostrar ninguna indignación. De manera que mi conclusión es que satisface bien todos los requisitos para ser el buen misionero que necesitamos. Los dones, hermanos, y habilidades dados por el Espíritu Santo son muy necesarios, pero el fruto del Espíritu mostrado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio es mucho más importante. Debemos entender algo. Estamos, la verdad, viendo tiempos complicados. No podemos permanecer inactivos. Tenemos que ponernos a trabajar en lo que Dios nos dio. Esta mañana nuestro sermón se titula ¿qué son los dones? Voy a explicar y para qué son dados. ¿Para qué? En el transcurso de las siguientes semanas vamos a estar explicando cuáles son los dones que fueron en su momento relevantes y que fueron usados para la introducción del Evangelio
y posteriormente los que son actuales. Muchos de ellos ya pasaron. Hoy en día mucha gente lo sigue practicando, pero no en la magnitud que dice la Biblia. Y lo vamos a explicar. Y también les voy a dar una hoja para que usted, son como unas 4 hojas, donde usted puede descubrir cuál es su don. Es un test acerca de dones. Muy, muy buena. La verdad, esa en el seminario lo estamos llevando. Y usted va a aprender cuál es su don y en base a eso se va a enfocar a trabajar para el Señor. Es lo que necesitamos. Trabajar día con día para el Señor. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 7 al 10. Y hermanos, debemos entender la obra tan maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo el Señor quita el pecado en nuestras vidas y ¿sabe qué hace? Nos pone y nos activa en su obra. Ahora, ¿para qué nos activa? ¿Para qué te da un don? Para que edifiques la iglesia. No para que destruyas la iglesia. Para que edifiques la iglesia. Yo puedo decir, sí, bueno, soy pastor y maestro, pero no quiero enseñar. No voy a edificar a nadie. Sí, que hay que el seminario se aguante, yo no quiero capacitar gente, no. Mi deber es capacitar como maestro también. Porque Dios me dio ese don para edificar día con día a la iglesia. Le voy a hacer llegar esas hojas y la verdad que se va a animar mucho. Por lo menos cada uno de nosotros tiene un don, hermanos. Y tenemos que explotarlo. Tenemos que estar activos. Dios nos ha capacitado de tal manera que nos da conforme a la medida del don de Cristo. No conforme tú quieres. Eso es lo importante. La mayoría sabe que le tira a veces a querer enseñar. Pero cuando no es tu don, no es tu don. Y no te vas a meter en cosas que no son tuyas. Si Dios te dio el don de servicio, no. Pues explótalo. ¿Saben? Es interesante. Cuando yo llego al seminario, me llamaba la atención 2 chicos. No que me gustaban los chicos, no. Su entrega, su pasión. No me casé para tapar el ojo al macho, no. Fíjense, su entrega, su pasión. Todos los sábados, en la tarde, estaban acomodando sillas. Y ya sabían cómo. Para acá, en un ratito, todo lo armaban. Tenían un don impresionante y su don era el don de servicio. Y hablo de mi hermano Jafid y su hermano Omar. En el 98 que yo llegué al seminario. Y es algo que lo hacían, yo lo veía con pasión. Que siempre estaban en todos. Yo una vez intenté, dije, bueno, también, no, sí se me da. Pero dije, ellos ya tienen una forma. Y acomodaban las sillas, mire, como carrito de mercado, ¿no? O si han visto la película de la terminal, se van a dar cuenta cómo llevaban todos los carritos. De una forma precisa. ¿Qué hacían? Se enfocaban en lo que Dios les dio. Ese es su don, el don de servicio. Y creo que hasta la fecha te ha gustado. Siempre. Y tienen que hacerlo. Cada uno por lo menos tiene un don, hermanos. Veamos el versículo 7. Fíjense qué interesante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué interesante. La gracia se derramó sobre nuestras vidas de una forma increíble. Y Dios nos capacitó con dones que nosotros podemos desarrollar plenamente de acuerdo al deseo de Cristo. Deseo de Cristo es precisamente porque a Él le plació darte esto, conforme a la medida que Él determinó en ti. Nosotros no los cogemos. ¿Quién lo da? Cristo. Fíjense, anteriormente Pablo aquí en esta parte discutió la unidad de la iglesia, habló de lo que une a una iglesia. Y que busquemos el vínculo de la paz. Y pone los elementos que unen a la iglesia. Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios que es sobre todos y en todos, de todos los creyentes. Pero habla ahora de los dones que también unen a la iglesia. Los dones unen a la iglesia, no la desunen. Cuando se toma mal esta parte, que dices, sí, pero me lo guardo. No te lo puedes guardar, porque no es tuyo. Dios te lo dio para edificar a la iglesia. Fíjense interesante esta parte. Otra bendición que une a los cristianos son los dones espirituales. Pablo dice que fueron entregados a cada uno y Dios les ha dado por lo menos un don espiritual a cada creyente. Ahora, ¿qué es un don?
¿Qué es un don? El don es una capacidad espiritual dada por Dios para cumplir un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es una gracia porque es una dádiva divina que el individuo precisamente, hermanos, fíjese, no merece. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. No lo mereces, pero Dios lo da en ti, ¿ok? Y los dones unen porque capacitan a cada cristiano para servir a los demás miembros del cuerpo. Cuando empecé a entender mi don, ¿sabe quién lo confirmó? La iglesia. La iglesia. Mucho me insistió. Oye, ¿y no has pensado prepararte un seminario? Oye, ¿y no has pensado capacitarte en esto? Y yo le decía, no, me gusta, pero pues no. Yo no entendía muchas cosas, que la iglesia me estaba confirmando lo que Dios me estaba dando y también el llamado que Dios me estaba dando. Y me resistí mucho, hasta que tuve que rendirme y decir, está bien, me voy. El pastor me inscribió a Río Grande, Texas, me aceptaron y no fui. Me dio miedo. Y después de un tiempo que me tocó predicar, él estaba sentado y al final me dice, tienes que irte ya, Roberto, deja de poner excusas, tienes que irte a prepararte. Bueno, le dije, está bien, voy a hacer todo lo que está en mi parte. A la semana me habla, ya te aceptaron en Puebla, ya no te puedes rajar. Ya prepárese, te vas en 6 meses. Y ahí empezó a caminar. Empecé a descubrir muchas cosas que tal vez yo no entendía, pero después pude darme cuenta que Dios nos capacita para ser funcional en el cuerpo de Cristo. Y por lo menos tú vas a identificar un don y lo vas a saber cuál va a ser a través de los domingos, que lo vas a usar para con otra persona. Hay muchos dones, tal vez el don de misericordia, el don de consolación, que ves una necesidad y esta es para consolar a otros, para ayudar. Pero por lo menos tienes un don. Si no lo quieres usar, la verdad Dios no te va a usar en ningún sentido. Simplemente, como el de los talentos, te va a poner aparte, ¿no? Ahora, fíjese, debemos entender bien, los dones son para la edificación ¿de quién? De otros, ¿ok? No es para guardárselo, no es para usarlo para beneficio propio, no es para sacar provecho. ¿Es para qué? Para edificación siempre de la iglesia. Fue el problema que había grandemente en Corintios. ¿Tú quieres saber lo que no es la iglesia? Lee 1 Corintios. Vamos a ver un aspecto del don de lenguas también. Y hermanos, es sencillo parar la cuestión del don de lenguas. Porque si eres pensante y razona las cosas, dice, bueno, ¿por qué solamente en 1 Corintios nos habla acerca de ese don? ¿Y por qué no nos habla en 2 Corintios? ¿Por qué nos habla en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito? ¿Por qué no nos habla en todas las cartas pastorales de Pablo? Entendamos cuál era el énfasis de esa iglesia. Era una iglesia completamente carnal. Tenían todos los dones, pero le faltaba una cosa. ¿Y qué cosa cree que le faltaba? Amor. Por eso Pablo tiene que usar esa hipérbole. En el capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Y está diciendo, es una exageración, si hablaremos lenguas angélicas, de nada me sirve. Enfocaron mal su don. Procurad todos los dones, pero sí, miren, les voy a enseñar un mejor camino y excelente: el amor. Un don sin amor no sirve para nada. ¿Ok? Miren, Pablo menciona 5 dones ahí en el versículo 11. Dice apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Fueron llamados por Dios. Yo te pregunto, ¿hay apóstoles hoy en día? No. ¿Cuál era el requisito? Haber estado con Cristo. ¿Qué confirmaba que estaban con Cristo? Todas las señales, es todo. Y gente toma literal esos pasajes para decir, ¿hablarán en lenguas? Sí, claro. Ellos iban a hablar y es algo entendible. No es algo que lo hacemos espiritual. No, es algo entendible.
Si eran atacados por un animal, no iban a morir, porque era la confirmación de que Cristo y todos los milagros que hacían, de que Cristo estaba con ellos. Apóstoles, fíjese. ¿Qué dice también? Profetas. ¿Qué era la profecía? Hablar la verdad de Dios. Vemos esa palabra como algo que, ay, me inspiró, te voy a profetizar. No, era hablar la palabra de Dios. No estaba el canon terminado. Hoy tenemos la Biblia. Y Cristo ha hablado a través de la Biblia. Habló en estos tiempos a través de los profetas a los padres. Hoy nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 11:1, a quien constituyó heredero de todos. Y luego dice también, los otros evangelistas, que hoy vienen siendo como los misioneros. Y los que tienen el don de evangelismo lo pueden usar también. Y después pastor y maestro. Aquí, si eres pastor, tienes que ser maestro a fuerza. Ahora, si eres maestro, no puedes ser pastor. Porque hay dos diferencias aquí. Pero si eres pastor, tienes que tener la capacidad de enseñar. Hay mucha gente que dice que soy pastor, pero no, tú eres maestro. Eres bueno para enseñar. Pero no eres bueno dentro del pastorado. Y tenemos que definir esas cosas. Yo tuve muy buenos maestros, pero cuando se metieron de pastores, tronaron. Porque no es lo suyo. Y debemos de entender esa parte. Ahora, ¿con qué propósito? Para edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a hablar también en Romanos 12 acerca de los dones, 1 Corintios 12. Y tiene una lista tan extensa de los dones, incluyendo, hermanos, los dones de ayuda, servicio, administración, de ofrendas y de hacer misericordia. ¿Sabe que el don de dar, ese es el don de liberalidad? ¿Eso es un don? Yo no lo tengo, por eso no doy. No, usted no da porque es codo, no porque no lo tenga, porque desconfía del Señor. Pero hay gente que no le cuesta dar nada. Rinde toda su vida. ¿Y sabe por qué? Porque entiende que lo que tiene no es suyo, es de Dios. ¿Ok? Mire, pero dice aquí, también conforme a la medida del don de Cristo, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Sabe que hay pleitos a veces en las iglesias por esta cuestión? Es que ese es mi don y yo... ¿En serio? ¿Y por qué estás peleando? Si es tu don, simplemente ejércelo. Calladita la boca, ejércelo. No estés queriendo ganar un lugar que no te dio Dios. Algo que Dios no te puso en el corazón. ¿Quieres que la gente te vea con autoridad? Ejemplo. ¿Quieres que la gente te reconozca? Ponte a trabajar. Ponte en verdad a hacer lo que Dios te dio. Eso es el don. Trabajar en lo que Dios te dio. No estar peleando por algo que no te dio. La mayoría que piensan que quiere hacer en las iglesias, hermanos. Predicar. Pero si no es tu don, ¿qué vas a hacer? Vas a matar a la congregación. Y no tienes que hacer eso. Entonces, cada uno de acuerdo a la medida. Y fíjense qué interesante. El don que a él le plació dar. ¿A quién? A Cristo. Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Es que me quitó mi lugar. Bueno, ¿es tu lugar o es el don de Dios? Es el don de Dios. Tienes que trabajar en base a eso. Cada creyente debe funcionar en el cuerpo de Cristo por medio de la capacitación de Dios, proporcionalmente al don, capacitación espiritual que le ha concedido, ni más ni menos. Por eso es interesante lo que dice, conforme a la medida del don de Cristo. No te dio ni más, ni te dio menos. ¿Qué te dio el Señor? Lo que necesitas para ser funcional. Cuando no estás siendo funcional, es simplemente porque no quieres. Y hermanos, ¿qué queremos en la iglesia? Que cada uno desarrolle su don. Eso hace crecer a la iglesia, eso la unifica cada día y la bendice. Debemos de ver esa parte. Cuando empieces a ver todo el desarrollo de los dones que Dios dio, te vas a identificar, tal vez este es el mío. Y cuando hagas tu test y te salga la mayoría enfocados en eso, vas a decir, aquí me enfoco, Señor. Servicio. Bueno,
pues voy a ponerme a servir al Señor. En las áreas que Él me indique, en esa parte. ¿Ok? Fíjense, es interesante esta parte. Por ejemplo, hay habilidades que no son don. Tenemos al grupo de alabanza. La habilidad de ellos es que tocar, cantar. Pero la Biblia no lo marca como un don, lo marca como una habilidad. Pero esa habilidad también está rendida a Dios. Hay habilidad de la gente que tiene para crear cosas, hacer cosas. No es un don. Pero las utiliza ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué? Ahorita vamos a ver un pasaje. Porque Dios le dio a usted la capacidad y la bendición de ser creativo, de crear cosas para alabanza de la gloria de Dios. Mire, podemos tocar un instrumento, cantar, escribir alabanzas, otras habilidades que se usan para ayudar a la obra, como los artesanos que cooperaron para los detalles de la construcción del santuario. Vamos a ver Éxodo 35. Mire lo que nos menciona, qué bonito. Y los ha llenado de sabiduría de corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que hagan toda obra de arte y de invención. Te dio la capacidad de inventar cosas. No para que te glorifiques a ti mismo, para que glorifiques a Dios. Y entiendas que esas capacidades vienen de Él. Esas habilidades vienen de Él. Y fíjense lo que dice. Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor. ¿Y qué? Inventen todo diseño. ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te da esa habilidad? Dios. ¿Para qué tienes que usarla? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Es sorprendente las cosas, por ejemplo, que se ponen a hacer las mujeres. Tienen una creatividad. ¿Para qué la usan? Para la alabanza de la gloria de Dios. Mira, si a nosotros nos dejaran el 16 de septiembre, le aseguro que hubiera aquí pistolas, botas de... Pero se la dejas a la mujer y ¿qué hace? Una obra maravillosa. Yo por eso le dejo todo el quehacer a mi esposa. No, déjame decirle algo. Mi esposa es decoradora, le gusta mucho. Cuando nos casamos, si tuvimos nuestra primera casa, ella me dijo, yo quiero esta pared de este color, esto de esto acá, ponme aquí repisas. Mire, me encantaba, porque tu casa, ¿qué tiene? Sabor de hogar. Pero si a mí me pones a decorar, yo pongo de chile, de mole y de todo. Y no hay ninguna, dices, no hay ninguna diferencia. Pues claro, porque no se nota nada, ¿no? Pero ves la mano de una mujer. Ves la creatividad. Dios las hizo así. Esa es la capacidad de una mujer virtuosa. Y eso se valora. Y tienes que hacerlo. Son habilidades que Dios le dio. Día con día. Y que la enaltecen en todo momento. Hermanos, estas son habilidades que Dios da al ser humano. Y esto es muy distinto a los dones. Los dones son para edificar la iglesia. Todo lo demás es una habilidad. Ahora, entonces veamos la fuente de los dones. Versículo 8 al 10. Qué interesante es este pasaje. Cómo Dios te cambia toda tu perspectiva de vida. Y cómo Dios ahora quita el pecado de tu vida, la condenación, derrota a Satanás, entra en una forma triunfal, te deja vacío de toda condenación, todo pecado y te da dones para que vengas a servir. Por eso dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Wow, qué interesante esta parte. Mire, estos versículos enseñan que Jesucristo provee los dones espirituales y que son uno de los maravillosos frutos del triunfo de Jesucristo alcanzando por medio de su muerte y su resurrección. ¿Qué estaba enfocando Pablo aquí? Déjeme leerle cómo lo estaba viendo él. Es interesante. Todo esto tiene un trasfondo histórico. Pablo quiere que los cristianos sepan que cuando uno usa sus dones espirituales, la iglesia se edifica y crece, ya que están participando en la victoria de Cristo. Hermanos,
La cautividad que se menciona en el versículo 8 debe interpretarse como los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Satanás, sus huestes, el pecado y la muerte. Y Cristo llevó como prisioneros en la figura del desfile triunfal a todos ellos. Y qué interesante, dice Dios, mira, te quito todo el pecado, te quito todo lo que te condenaba, toda la ira contenida sobre él, yo la voy a llevar y te voy a capacitar, te voy a dar dones para que seas funcional ahora en tu nueva vida en la iglesia. ¿No creen que es maravilloso eso que hace el Señor? Es cambiarle todo el sentido de muerte por un sentido de vida y ser funcional. Versículo 9. Y eso de que subió, hace la pregunta Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La frase las partes más bajas de la tierra debe entenderse como las partes más bajas de la tierra. Es que este lugar vino el Cristo y bajó aquí. Y aún dice la Biblia que bajó también a las partes más bajas, bajó al infierno. Para que vean que Él derrotó ¿a quién? A la muerte. Es una realidad. La altura de su exaltación hasta el cielo está en contraste con su extrema humillación cuando bajó a la tierra en su encarnación. Como Dios Todopoderoso tomó cuerpo humano, baja aquí a la tierra, se humilla a tal condición como hombre para mostrarse a nosotros. Por eso me encanta lo que dice Filipenses, lo que se conoce como la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Filipenses 2. El cual siendo en forma de Dios. Los indoctos ignorantes, ¿saben lo que dicen? Y también los primos lejanos, testigos de Jehová. Dice, ahí menciona, siendo en forma de Dios, no es Dios, no. La palabra siendo significa siendo la esencia misma de Dios. No se aferró a ser igual a Dios. Simplemente no hizo uso de sus atributos como Dios para ganarnos a nosotros. ¿Dejó de ser Dios? No. No hizo uso de sus atributos. Dejó su gloria. Se despojó su gloria para alcanzarnos a nosotros. Nunca dejó de ser Dios. ¿Tú crees que Él no pudo decir en la cruz, porque voy a morir por todos ellos, esta bola de pecadores que no me valoran? Sin embargo, ¿qué hizo? Cuando muere, y antes de morir dijo, consumado es. ¿Qué está diciendo con consumado? Padre, la obra que te trazaste antes de la fundación del mundo, que yo cumpliera, aquí la he hecho, la terminé. ¿Eso no es motivo de gloria y honra para alabarlo y bendecirlo? Dios hizo todas esas cosas, hermanos. Miren, precisamente dice aquí, el 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Estaba citando el Salmo 68, versículo 18. Su comentario en el versículo 9 y 10 ha dado lugar a diferentes interpretaciones, pero no debemos perder de vista el mensaje central. Es importante captar aquí, hermanos, la figura triunfal que hay en el trasfondo de este salmo. Y es bonito. Fíjense lo que vamos a aprender. Dice este Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten en ellos Jehová Dios. Cuando un rey o un militar salía a combatir en una campaña, ¿qué hacía, hermanos? Cuando derrotaba a alguien, él entraba a la ciudad montado en un caballo blanco y detrás de él desfilaban ¿quién? Sus ejércitos. Pero con ellos todo el motín que habían recogido y después ¿qué hacían? Lo repartía entre todos. ¿Qué hizo Cristo? Cuando muere por ti y baja a los lugares más bajos, ¿qué hace? Vence la muerte, el pecado, Satanás, vence a todos. Toma ese botín y lo reparte ahora ¿en qué? En dones. Es lo que está diciendo este pasaje. Es lo que hace el Señor, es lo que hizo. Y te capacitó. Te cambió muerte ¿por qué? Por vida. Condenación
por propósito. Te cambió todo, por completo, Dios. Y por eso tenemos que vivir en forma agradecida. Mire, era recibido con aclamación de su pueblo. Es interesante lo que pasa con Jesús. Recuerda que lo ven entrar un pollino y ¿qué hacía la gente? Alabado, bendecido, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y al poco tiempo lo estaban crucificando. Sí, crucifíquenle. Primero Rey de Gloria y después crucifíquenle. Pues Dios cambió todo eso para darte vida. Y lo cambió en victoria, dándote dones espirituales. El Salmo 68, el escritor alaba a Jehová como el Rey victorioso. Y muchas veces Dios bajó del cielo para pelear a favor de Israel. Cuando habla del ángel de Jehová, era una manifestación de Dios mismo peleando por nosotros. Hermanos, la victoria se ganó en la cruz. Y Cristo nos ha capacitado de tal manera que puedas usar tu don. Por eso yo te preguntaba, ¿hasta el momento sabes cuál es tu don? ¿Cuántos saben cuál es su don? ¿Cuál es tu don, Marcos? Evangelismo. Evangelismo. Y lo ha aprovechado. Joel, ¿cuál es tu don? Servicio y ayudar. Servicio y ayudar. Y lo ha aprovechado Lupita. Misericordia. Misericordia. Y vamos avanzando. Ese es mi don. Lo voy a explotar al máximo. Pero cuando no sabemos, tenemos que descubrirlo. ¿Por qué? Porque llegará un día en que Dios te va a decir, te di un don. Sí, Señor, pero nunca supe. ¿Cómo que no supiste? ¿Qué son las cosas que más te apasionan? ¿Qué te apasiona? A mí me apasiona enseñar, hermanos. Me encanta. Y ayer que terminé el módulo, yo le decía, ustedes como estudiantes tienen que aprender a lo que es teología, a razonar bien lo que dice el pasaje para explicarlo. Y cuando les empecé a explicar un pasaje y les hice una pregunta, decían, oh, no habíamos visto esa parte. Bueno, eso es teología. Eso es enseñar teología. Y tienes, si estás en esto, adelante, pero si no, mejor ni te metas. Porque había alumnos que nomás estaban así papaloteando y dije, no, este nomás viene a jugar, a perder su tiempo, no haya que hacer. Pero realmente tienes que enfocarte. Ahora, si estás enfocado en tu don, hermano, no te preocupa lo demás. No te preocupa que aquel dice, ay, aquel tiene un mejor don que el mío, pues lo voy a estorbar. No. Estás tan enfocado que dices, voy a usar lo mío. Y quiero hacerlo. Y es algo que Dios te da. Dice, y sabes que todo eso que tú hagas, en su momento, en su tiempo, va a traer bendición a tu vida. Y también un galardón grande en los cielos. Por eso es importante. Fíjese, entonces Pablo aplica a Jesucristo esta figura de la procesión triunfal. Cristo bajó del cielo en su encarnación, murió y resucitó para ganar la batalla contra Satanás, el pecado, y después regresó victorioso. ¿A dónde? ¿Usted ha entendido lo que significa y se le dio un nombre sobre todo nombre? Es un nombre que nadie puede igualar. Se despojó de su gloria, vino acá y volvió al lugar donde le pertenece. El lugar de gloria, de exaltación, donde Él es digno de alabanza. ¿Perdió su lugar por salir de ahí? No. Ese lugar siempre le perteneció. Simplemente vino, se encarnó en un cuerpo humano para venir a alcanzarnos. ¿Por qué tuvo que hacer esto Dios? ¿Se ha preguntado? En la antigüedad se manifestó de muchas formas, con poder y gloria. Y aún se presentó ante Abraham, ante muchos, como el ángel de Jehová, como Melquisedec, a quien dio, ¿quién habrán los diezmos de todo de esa victoria? Era una teofanía que se conoce como ¿qué? La presentación de Dios, exponiéndose al ser humano. Hermanos, Dios se reveló desde el principio.
El ángel de Jehová era una manifestación de Cristo. Ahora viene en carne, se revela. ¿Y qué hicimos con él? Le crucificamos. Ahora no se sienta tan culpable, porque eso era el determinado consejo de Dios. Dios así lo había determinado desde antes de la fundación del mundo, que Él venía a morir por nosotros, por nuestros pecados. Se crucificó equivocadamente pensando, pero ya estaba profetizado que lo iban a rechazar. Mire, el triunfo le dio derecho a compartir los muchos frutos de su victoria. Una de esas bendiciones son los dones espirituales que, como cabeza de la iglesia, Él obsequió a los creyentes. Los cristianos, al recibir y usar esas capacidades especiales, están participando en el triunfo y exaltación del Salvador. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Cuando estás enseñando, cuando estás sirviendo, ¿qué estás haciendo? Proclamando la victoria de Cristo, que te quitó esa esclavitud para hacerte libre y ahora ser usado para la alabanza de la gloria de su nombre. Por eso es importante que entendamos que toda la iglesia de hecho se activó de una forma increíble. Descubrió sus dones y empezaron a servirse los unos a los otros por amor. Pablo descubrió su don y empezó, ¿qué? Era un nato evangelista. Felipe era otro evangelista nato. ¿Qué hizo Felipe? Cuando era tan sujeto al Espíritu Santo que dijo, arrímate ese carruaje. ¿Quién era el hombre? Era un etíope, perdón. ¿Y qué hizo? Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo lees? Y nadie me lo explica. Y empezó a evangelizarlo. Y cuando él hace la pregunta, dime de quién habla. De sí mismo o de otro. ¿Qué le dijo? Le empezó a hablar desde Juan, cuando vino a anunciar a Cristo, hasta la obra de Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? Ahí hay algo que impide que sea bautizado. ¿Y qué le dice? ¿Crees de todo corazón? No se está diciendo, yo creo en Dios, no. ¿Crees de todo corazón? ¿Qué es creer? Creer es decir, creo que Cristo murió por mis pecados, que no me puedo salvar a mí mismo, que no merezco, que necesito a Cristo en mi vida. Eso es el evangelio. Lo bautizó y se fue. Hermanos, eso es usar sus dones. Cada uno. ¿Quieren a Bernabé? Se dice, ¿cómo se llamaba Bernabé? ¿Se acuerdan? No. ¿Hijo de qué? De consolación. ¿Explotó su don? Sí. ¿Sabe cuándo lo explotó más también? Cuando Pablo se trataba de juntar con los discípulos y decía, no, este es el asesino, no, olvídate. ¿Y qué hace? Lo toma, les empieza a referir la conversión de Pablo y lo toman en cuenta. Un hombre de consolación. Hasta la fecha, el don que tienes está edificando a la iglesia. Porque si no estás edificando, hermano, perdóname, Dios te va a hacer a un lado. Así de sencillo. Uno mismo se da cuenta si edifica o destruye. Uno mismo se da cuenta. Y si no estás edificando, ¿sabes qué? Yo siempre digo a la gente, prefiero, en verdad, que vayas a otra iglesia, o mejor, ni vayas a otra iglesia y estés destruyendo, a que estés destruyendo la obra de Dios. Definitivamente. Porque si no estás para edificar, hermano, no puedes destruir. La obra de Dios la toma muy en cuenta. Dice que el que destruyera el templo de Dios, la iglesia, yo le destruiré a él. Por eso los dones son para edificación. Y eso tenemos que centrarnos en eso. El ascenso de Cristo por encima de todos los cielos para llenarlo todo, probablemente se refiere a su relación real con el mundo entero, desde cuya posición concede dones como le place debido a su obra en Cristo. Ahora, si tú no estás a gusto con el don que Dios te dio, le tienes que reclamar al pastor, tienes que pelear. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Por qué me diste este don? Si no, es que yo te lo di conforme la medida que yo consideré que vas a ser usado.
grandes hombres. Luis Palau, que acaba de morir no tiene mucho, creo que el año pasado. Un gran evangelista. Su primer libro que leí, el primer libro que leí de él, que me gusta, no, tiene más, pero es Cristo a las Naciones, de Luis Palau. Un excelente libro. Él lo tengo todavía deshojado, ese libro. Billy Graham. Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores. De los predicadores, no de los pastores. El príncipe de los pastores es Cristo. ¿Por qué el príncipe de los predicadores? Porque era celoso en la palabra de Dios. Y las cosas no andaba jugando. Usó su don en una forma tan maravillosa que Dios lo usó, hermanos. Tiene libros excelentes. Uno de mis libros también favoritos es Discurso a mis estudiantes. Hace mucho énfasis en lo que es la predicación. Por eso puedes usar tu don. Fíjese. Entonces, entre todas las bendiciones espirituales que los creyentes han recibido como consecuencia de su muerte y resurrección, están las capacidades para edificar y hacer crecer a la iglesia. ¿Ok? En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12 nos menciona: así también vosotros, les dijo Pablo, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué le dice? ¿Para qué? Edificación tuya de la iglesia. Entonces, ¿tu don a quién beneficia? Exacto. ¿Está alguna persona? ¿Tienes el don de consolación? ¿Qué sucede? Estás ahí, te estás ayudando, la estás consolando. Y qué bonito ese don. ¿Tienes el don de misericordia? Actúas en misericordia. Y le haces ver a la persona las cosas. ¿Tienes el don de exhortación? Exhortación no es gritarle, no regañarla, es animarla a la persona. Cada uno de acuerdo al don que ha recibido, ¿qué dice el Señor? Ministrelo a los demás como buen ministro de Jesucristo. Cada uno ha recibido por lo menos. Y mire lo que dice Efesios 4:12. Los dones son dados con un firme propósito. Subraya ahí la palabra a fin. Es el propósito. Por favor, subraya. ¿A fin de qué? ¿Qué entiende usted por la palabra perfeccionar? Híjole, que usted sea perfecto, que no fue. No. Significa equipar. ¿A fin de equipar a quién? ¿Quiénes son los santos? No es el santo enmascarado de plata, no. No lo que ve una imagen, no. Los santos somos todos nosotros que hemos sido apartados ya por Dios y nos ven como santos. Santo significa apartado. Pablo dice a los santos en Corintio: usted de aquí en adelante tiene que sentirse como un santo. ¿Por qué cree que a veces no cambiamos? Porque no creemos esa parte. Pero usted ya es santo, hermano. Apartado para Dios posicionalmente. La santidad es algo progresivo que tiene que hacer y practicar. Pero usted tiene que sentirse así de aquí en adelante. Ahora, le pregunto, ¿por qué la gente no se siente santa? Porque hay pecado. Porque hay pecado. Porque no ha creído. Es verdad. Pero es que no le creemos lo que Dios dice. No creemos la Biblia, no creemos como Dios la dice. Creemos a nuestra manera. ¿Y sabe por qué creemos a nuestra manera? Por todas las circunstancias que vemos. Porque somos mucho de vista, no de fe. ¿Cómo sé que Dios me está defendiendo si mira todo lo que está pasando? Dios está peleando tu batalla, aunque no la veas. Y aunque tú veas las circunstancias, eso no significa que Dios no esté obrando en tu vida. Dios está obrando, pero tienes que creerle. La Biblia se cree, hermanos. Y si la Biblia dice que yo soy santo, soy santo. Y si la Biblia me dice que debo ser santo, tengo que ser santo porque Dios es santo. Y eso es vivir de acuerdo a lo que Dios pide.
¿Por qué? Dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo le decía a mis alumnos, cuando mi segunda iglesia donde crecí, la esposa del pastor, que no era pastora, es esposa de pastor, no hay pastores en la vida, llegó un momento en que se torció tanto que llegaba a enseñar, no importa, tú ya eres salvo, no importa cómo vivas, no importa de verdad cómo vivas tú. En el último momento que te arrepientas, vas al cielo, porque ya está sellado. Yo decía, oye, no leen la Biblia, porque dice la Biblia que tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué sucede? Y se corrompieron por completo, hermanos. Cuando empiezas a entender, y yo le decía a mis alumnos, empiezas a entender lo que dice la Biblia, yo tengo que vivir como tal, a los santos escogidos en Dios. Tengo que vivir. ¿Sabe por qué no vivo como santo? Porque no me siento santo. Usted dice, ¿cuánto decimos, Señor, soy un vil pecador? ¿Usted es pecador? Sí, pero ya no tiene que verse como pecador. Tiene que verse como un pecador regenerado, restaurado. Tiene que verse como un pecador que fue cambiado y que está en deuda con Dios y que no merece gracia, misericordia. Dios decidió dársela. Porque si usted se siente pecador, va a seguir justificándose. Pero si usted siente ahora que ha sido un pecador regenerado, que se le dio vida, va a vivir diferente. Esa es una diferencia increíble. Tiene que aprender, hermano. Y mi preocupación más grande es que usted aprenda Biblia y viva Biblia. Por eso esa clase le va a ayudar mucho, en la clase de los lunes. Usted va a aprender a interpretar la Biblia a la luz de la Biblia, no como usted quiere. Porque es interesante. A ver, ¿cuál es tu pasaje que te encanta? Tal. Ay, perfecto. Y me encanta porque es una promesa. ¿Promesa de quién? Ahí lo dice y por eso es promesa. ¿Cuántos usamos Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. ¿Quién se lo dice? ¿A la iglesia? Se lo está diciendo a Israel. Pensamientos de paz y de amor para daros conforme el fin que les conviene. Veamos el contexto. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba todavía en cautiverio por el pueblo babilónico. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Desde un principio yo he tenido planes buenos para ustedes, pero ustedes nunca me han hecho caso. ¿A quién se lo estaba diciendo? Israel, en un momento difícil. Ahora, ¿es una promesa? No es una promesa. Está diciendo Dios, como en cierto reclamo, yo siempre he tenido esto para ustedes, pero ustedes no han querido. Miren dónde están ahorita. Ay, pero lo hacemos una promesa. Yo escuchaba una alabanza, pero después que escuché lo que decía esta mujer, la verdad que la deseché por completo. Cuando dijo, y no aceptamos un no de ti, Dios. ¿Quién eres tú para decir eso? Hermanos, hoy en el mundo, déjame decirle algo, han salido tantas frases que las tomamos ya como doctrina y las hacemos una doctrina que la vemos como una realidad bíblica. No, nada que ver, nada que ver. Hay un pastor excelente, Juan Manuel Vaz, que está denunciando a muchos falsos profetas y lo dice libremente. Y es la verdad de lo que está pasando. El don que Dios te da no es para enriquecerte. Pablo tenía el don de sanidad y sanó. A ver, le pregunto. Pablo tenía el don de sanidad y sanó. ¿Qué dijo en 2 Corintios? 3 veces ha rogado al Señor y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué es bástate mi gracia? Está diciendo Pablo, mi gracia te es suficiente para vivir, porque mi poder se va a perfeccionar, Pablo, en tu debilidad. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando sigas dependiendo de tus propias fuerzas,
Cuando sigas actuando tus propias capacidades, no va a suceder nada. Pero cuando me dejes el lugar y te sientas que no puedes y que yo puedo actuar, voy a hacerlo. Así sucede, hermanos. Dios te va a agotar hasta lo último para que entiendas qué cosa. Que no es en tus fuerzas, no es en tu poder, no es con espada, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Y mientras sigues luchando en tu propia carne, no lo vences. Pero cuando ya te sientes débil, que no puedes, Señor, ahora me hace lugar. ¿Ve cómo cambia todo? Por eso yo quiero que usted aprenda Biblia bien, hermano. Y seamos una iglesia edificada en lo que dice la Biblia, no en lo que usted quiere escuchar. No lo va a escuchar al menos de este servidor. Nuestro deseo es que cuando venga el Señor nos haya ocupados en su reino y desarrollando nuestro don para edificarnos los unos a los otros. Por eso dice, bienaventurado el varón que cuando venga el Señor le haya haciendo ¿qué? Así. Así que perdiendo su tiempo, ¿va? Tirando en flojera. No. Haciendo lo que Dios quiere. Concluyendo, hermanos. Bien, los dones provienen de una sola fuente. Vienen de Dios y solo de Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo quiero este don. Cuando dice Pablo, procurar los dones mejores, está diciendo, el don que tengas, úsalo. Bien. No te, me dio a escoger el Señor. Híjole, qué bueno. ¿Cuál escojo? ¿Cuál me conviene? Me conviene este. Este sí me deja lana. No. No hay don que deje lana. Déjeme decirle. El don edifica a la iglesia. ¿Ok? La distribución de ellos no es por fuerza ni poder. Ahora, ¿quién distribuye? Dios ha colocado como Él quiso. He visto gente peleando, ¿sabe? Es que ese es mi don. Y lo pones y nanay. Mire, comprendí eso después de años. Teníamos en la iglesia un anciano, muy amigo mío. Él quería estudiar el seminario, quería ser pastor. Dios no se lo permitió, no se lo dio, no le dio ese don. Y se frustró. Cuando él supo que yo venía a estudiar el seminario, me atacó mucho. Hasta que un día me pidió perdón, me dijo, perdóname, ¿verdad? Yo quería esto, pero ahora entiendo que Dios no me lo dio. Excelente maestro, muy bueno, conocedor de la Biblia. Se enfocó en eso. Sí exageraba a veces porque duraba hasta 3 horas enseñando. Y la gente estaba así que, como gusano en comal, así. Y fíjense, dice que el cerebro aguanta lo que las pompis aguantan. Pero también ha habido una temática. Ha habido una temática en todo esto, hermanos. Que a veces decimos, sí puedes aguantar 2, 3 horas viendo una película y no puedes aguantar 40, 50 minutos. Te limitan a 30. Charles Stanley en una predicación decía 25 minutos no dices mucho. Porque hemos limitado la palabra del Señor. ¿Se acuerda usted de Pablo? De este joven Malco. ¿Qué hizo Pablo? Estaba escuchando a Pablo, se durmió, como muchos se duermen. Cayó, se mató y Pablo fue, lo arrestó y me dice, ¿vas a seguir escuchando? Pues hermano, nos vamos a ir a las 3 de la tarde. No es cierto. No, déjame decirle algo. Pablo lo levantó por hacer ese milagro. Pero la gente hoy en día no soporta a veces la buena doctrina. Le platico solamente. Me acuerdo que esa vez estaba predicando él y ya tenía 2 horas y media y la gente ya la veía en coma. Yo estaba atrás. Yo era congregante, pero ya tenía algunos años. Y me acuerdo que ese día yo le dije así discretamente, joder, no, hombre, me dijo, hermano, el Señor no está limitado. No, el Señor no, pero tú sí, mi hermano. Manuel, ya 5 minutos más. Y 5, no, después me puso una buena. Pero sí, ya se pasaba, ¿no? En esa parte. No, yo no voy a hacer eso. Mire, cada uno conforme a la medida del don de Cristo. 3
¿Quiénes reciben estos dones? Bueno, los que han reconocido a Cristo como Salvador de su vida y son dados solo por la gracia de Dios. Y por último, ¿con qué propósito? Para glorificar a Dios, para capacitar a los demás, ¿para provecho de quién? De la iglesia, no provecho mío. No provecho mío. Mi deber es apacentar la grey de Dios. La palabra de significa perteneciente a, no es mía. Que Dios puso esta bendición es bueno, pero es la grey de Dios, no la mía. Así que, hermano, venga preparado, porque igual la tercera semana va a estar un chico del seminario exponiendo, un buen pastor que Dios está levantando, un joven, que estoy todos los viernes ministrando, apoyándolo, coachando, y eso me anima mucho, de verdad. Cuando alguien dice, pastor, me gustaría que usted me coachara en cuanto a lo que es ministerio, todo eso. Es lo que tengo que hacer, tengo que multiplicarme. Debo tener mis Timoteos, mis Titos. Y en la iglesia esperamos eso también, hermanos. Porque yo no soy, la verdad, no soy eterno. Cualquier momento el Señor igual nos puede llamar a su presencia y al menos ya se quedó alguien preparado para edificar la iglesia en esa parte. Yo no soy eterno, tengo que estar preparando gente. Y por eso son los estudios, así que le animo a que estudien. Así que venga animado el próximo domingo para empezar a descubrir cuál es mi don. Se le va a entregar esa hoja y usted lo que va a ser de mucha bendición a esta iglesia y es lo que quiero. Y si no quiere ser de bendición, pues Dios no lo va a usar, ahí lo va a dejar. Y pues ni modo, tenemos que avanzar los demás. Después no ande diciendo, es que me dejaron. No, no lo dejaron, usted se quedó atrás. Usted se quedó atrás, ¿ok? En un rato más le vamos a entregar una hojita. Amor, ¿las tienes? El amor no está en Ay, ya se me fue el amor. Me quedé sin amor así. No. Por lo de que dijiste del quehacer en la casa. Hay que hacer en la casa. Lo fue a hacer. No, déjame decirle esta parte. Le vamos a entregar una hojita. Usted va a poner su nombre. Y queremos que esté orando por aquellas personas que Dios quiera que alcance. Que usted se propone en su corazón y dice, mi familia, si las pueden repartir, por favor. Sí, déjame una. Hoy, si quieren, oramos ahorita, la reparte y les explico, ¿no? Dice, oremos por la salvación de nuestros familiares y amigos. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa sí es promesa de Dios. Va a poner su nombre, personas que desean que Dios alcance, y vamos a estar orando. Vamos a estar orando a la iglesia, usted también, y vamos a ver la mano de Dios. Tenemos que empezar a compartir a familiares, a gente, que Dios alcance. Ese es el mandato, ¿ok? Que Dios nos pide. Y hermanos, es eso. La salvación es un regalo digno de recibir, digno de apreciar como tiene idea, pero digno también de compartir a los demás. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder saber que tú nos has capacitado, nos has perdonado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio perfecto en la cruz, y has tomado todos nuestros pecados, los has llevado cautivos y nos has dado dones para funcionar dentro de la iglesia. Te pedimos bendición. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, cada día a descubrir nuestro don y funcionar como iglesia. Empezar, Señor, a bendecirnos los unos a los otros, a buscar la integración, a buscar día con día el explotar nuestro don para la alabanza de la gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia amada. Levanta cada día, Señor, líderes aquí, personas, Padre, que te busquen día con día y estén dispuestas a dar lo mejor de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.